Y hermano, bueno, esta primera carta de Pedro, por cierto, escribió más de 2 cartas, sin embargo, solamente son 2 las que tenemos en nuestra Biblia, son 2 las que se han considerado como escritura inspirada por Dios. Y esta primera carta, Pablo la escribe entre los años 62, 64 más o menos de nuestra era aproximadamente, y se le escribe a una iglesia como eran todas las iglesias del primer siglo, una iglesia mixta. ¿Mixta en qué sentido? Estaba formada por judíos, así como Pedro, eran judíos, muchos de ellos, y estaba formada también por gentiles. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque tiene que ver con el desarrollo del tema, con el desarrollo del texto. Fíjense que para los judíos, ellos tenían una identidad muy clara como nación, a pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de su infidelidad, a pesar de su idolatría, pero para esas alturas, para el siglo I de nuestra era, los judíos tenían una identidad nacional. Y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan en qué estaba centrada principalmente su identidad nacional, en algo físico, pero que para ellos ser judío era ir o estar en determinado lugar, el templo de Jerusalén. Ese era el centro de su identidad como judíos. ¿Por qué? Porque para ellos Dios residía en aquel lugar, Dios vivía en aquel lugar. No es que ellos creyeran que Dios estuviera encerrado en aquellas paredes del templo, pero ellos en su imaginario religioso, ellos entendían que bueno, ahí habitaba principalmente Dios, y el templo era el centro de su atención. Tal vez ustedes recuerden qué pasó con ese templo. ¿Alguien se acuerda qué pasó con ese templo? ¿Sí? Nada más fue muy usted. Fue destruido, ¿verdad? Sí. No quedó piedra sobre piedra. Sí. Yo les acabo de decir que Pedro escribió esta carta ¿en qué año? Ok, 62 a 64. ¿Alguien se acuerda en qué año fue destruido el templo de Jerusalén? ¿No? 70. Años 70. O sea, Pedro escribió esta carta unos 8 o 6 años antes de que aquel lugar fuera barrido totalmente y desapareciera. Hasta la fecha, ya pasaron 2000 años y lo único que sigue quedando aquí en Jerusalén es un muro, por ahí, que lo conoce como el muro de los lamentos. Ok, pero no todos eran judíos, algunos eran gentiles, es decir, no judíos. Por lo tanto, ellos no tenían como que esa identidad con el templo de Jerusalén. Pero miren, otra vez, volviendo a las fechas, años 62 a 74. En el año 64, la historia describe bien que hubo un acontecimiento terrible para todos los cristianos, judíos y no judíos, para todos. Había un emperador o un emperador por ahí, cuyo nombre es muy famoso, es tan famoso que muchos a sus perritos ponen ese nombre, se llamaba Nerón. Nerón en el año 64 inició una de las persecuciones, no la peor, hubo otras peores más adelante, no fue la primera tampoco, pero inició una persecución en contra de los cristianos en Roma. Los acusó de un incendio que había habido en aquella ciudad y dijo que habían sido los cristianos. Algunos historiadores dicen que fue el mismo el que provocó aquel incendio de Roma, que eso es algo histórico, pero empezó a haber una persecución terrible contra los cristianos, de tal manera que eran llevados al circo o al estadio que había, que hasta la fecha está allí en Roma, en su mayor parte está de pie, y ellos, por diversión del resto de la gente, eran echados a veces a los leones, a veces eran quemados, así como vigas humanas, como fogatas humanas, clavados en una cruz, y después quemados, sacrificados por diversión de diferentes maneras. Bueno, hermanos, a esta gente es a la que Pedro le está escribiendo. Algunos judíos, otros gentiles, pero es a ellos a los que les escribe. Tendríamos que haber leído desde el principio de la carta y no lo podemos hacer ahorita, pero Pedro está tratando en esta carta de animarlos y está tratando de crear en ellos una identidad
una identidad que no fuera ni judía ni gentil, sino cristiana, sino del nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo en Cristo. Y Dios estaba edificando su iglesia. Dios estaba formando su iglesia. Solamente para, yo sé que eso lo voy a decir, ustedes lo tienen bien claro, la mayoría lo tienen bien claro, pero solamente por si alguien no lo tiene claro, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de ningún edificio, no estamos hablando de las paredes, del techo, es lo que está a nuestro alrededor, no es la iglesia. Esto es un edificio, esto es un templo. La iglesia somos nosotros, la iglesia somos los seres humanos, aquellos que hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Bien, Dios estaba edificando en el siglo I su iglesia. En los años 60 Dios estaba edificando su iglesia y Dios estaba buscando que a través de la palabra que él inspiraba en Pedro y en algunos otros autores de los libros del Nuevo Testamento, esa iglesia fuera siendo construida. Esa iglesia formada por seres humanos fuera siendo construida. Finalmente estamos hablando metafóricamente, o en un sentido no literal, estamos hablando de una construcción que Dios estaba haciendo. Ok, me quiero un poquito más a esa metáfora. Hermanos, creo que aquí no hay ningún ingeniero ni arquitecto, nada de eso, pero nuestro hermano sabe muy bien la construcción, nuestro hermano Cirilo. ¿Qué es lo primero, hermano Cirilo? ¿Qué es lo primero que hacen cuando van a construir en algún lugar algo? Una casa, un edificio, lo que sea. ¿Qué es lo primerito que tienen que hacer? Ustedes. Analizar el terreno, ok, ¿y qué hacen después con el terreno? Lo limpian, ¿no? Hay que limpiarlo, ¿verdad? Generalmente, yo me acuerdo cuando comenzamos a construir aquí Vida en Abundancia, hace muchos años, quienes son de por aquí, de esta colonia, se acordarán de esta esquina, seguramente que Limpita se acuerda de la esquina. ¿Qué había? Puro hospital, okay. Es más, me acuerdo que había unas vacas. La primera vez que vimos. Había don, se me ahorita el nombre, era el pero tenía un par de vaquitas. Pastizal, hierba y todo lo demás. ¿Saben qué fue lo primero que tuvieron que hacer los albañiles cuando se decidió construir? Comenzar con el machete. Lo primero que usaron no fue la pala, ni el pico, ni la cuchara, ni nada de eso, no fue el machete. Tuvieron que empezar a quitar toda la hierba, quitar toda la maleza, tuvieron que empezar a quitar todas las piedras, y tuvieron que comenzar a quitar todo aquello. Hubiera sido imposible comenzar a construir ese edificio o donde estamos acá si no se hubiera limpiado primero. ¿Por qué? Porque quise tomar esta alegoría. Porque miren, el versículo 1 comienza diciendo, desde el pasaje que leímos hace un ratito, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hasta ahí llega el versículo 1. Pedro va a comenzar a hablar, con el Espíritu Santo, por medio de Pedro, va a comenzar a hablar de la edificación de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Pero antes de comenzar a hablar de eso, dice: ¿saben qué? Tanto judíos como gentiles necesitan limpiar el terreno, necesitan desechar una serie de cosas, necesitan quitar la maleza, necesitan quitar la hierba, necesitan quitar las piedras que estorban. ¿Cómo se llaman esas piedras? ¿Cómo se llaman esa maleza? ¿Cómo se llama todo eso que estorba? Bueno, se llama malicia, engaño, hipocresía, envidias, y acá dice detracciones, en otras versiones dice difamaciones, pero antepone la palabra toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amados hermanos, Dios ha estado construyendo en este lugar y ha estado edificando en este lugar una iglesia. Y la va a seguir edificando. Yo estoy totalmente seguro de eso. Que la va a seguir edificando. Pero hermanos, algo que necesitamos hacer todavía el día de hoy, es que necesitamos quitar la maleza. Necesitamos quitar las piedras. Necesitamos quitar todo aquello que estorba a lo que el Señor quiere edificar.
Y miren, aquí nos está diciendo la palabra de hoy, de Dios el día de hoy, qué es lo que Él quiere que nosotros quitemos. Toda malicia. No hay el tiempo para hacer una definición de cada uno de estos conceptos, pero creo que todos lo entendemos perfectamente bien. ¿Qué es la malicia? Es el actuar con maldad, es el pensar con maldad, es el pensar no bien sobre nosotros. Cada uno de estos defectos de carácter, que son pecados además, son relacionales, tienen que ver con nuestra relación con los demás. La malicia, el engaño, la hipocresía, la blasfemia. Y nosotros pudiéramos decir, ustedes a lo mejor pudieran decir, pastor, eso no lo vaya aquí, eso no lo tenemos nosotros. Bueno, pidámosle al Señor que vea nuestro corazón y pidámosle al Señor, Señor, si tú ves ahí todavía hipocresía, si tú ves ahí todavía malicia, si tú ves ahí todavía envidia, si tú ves ahí todavía blasfemias, Señor, arráncalo, quítalo de mi corazón, quítalo de mí y límpiame para que entonces tú puedas seguir edificando la iglesia que tú quieres edificar también conmigo, también yo como parte de ella. Así que, hermanos, ese es el primer llamado o es el primer punto que nosotros tenemos que resaltar en ese pasaje que acabamos de leer hace un momento. Deseche, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Pero ¿saben qué, hermanos? Que, volviendo a la metáfora de la construcción, no basta con limpiar el terreno. No basta solamente con eso. Hay mucho más que hacer después de eso. Pero no se puede hacer nada antes de eso. Y después de decir, desechen todo eso, dice la palabra, ahora, deseando, déjenme indicar nuevamente el versículo 2, deseando como niños recién nacidos, y ahorita vemos qué es lo que tenemos que desear, pero yo quiero primero resaltar la palabra que está usando aquí la Escritura para decir qué es lo que también necesitamos hacer. La palabra nos exhorta a abrazar y más que abrazar, desear ardientemente como niños recién nacidos, dice la leche espiritual no adulterada. Fíjense que la palabra en griego que está ahí es una palabra que es epipoteo. Quiere decir literalmente desee, pero desee con enjundia, déjenme decirlo de esa manera. Desee con pasión, desee ardientemente. Miren, gracias a Dios que tenemos a una bebita muy pequeña aquí con nosotros, a Janita, y bueno, ella nos va a servir muy bien para esta ilustración que la palabra de Dios está utilizando aquí. ¿Qué tanto creen ustedes que Hannah desea la leche? Mucho, así levemente, si me la dan está bien, si no me la dan, pues está bien. No, la desea ardientemente. Y si no me lo creen, fíjense la siguiente vez que le vayan a dar el biberón, para que vean con cuánta ganas agarra el biberón. ¿Con qué necesidad agarra el biberón? ¿Sí? Lo hace con un deseo ardiente. Bueno, hermanos, por eso la palabra está usando ese ejemplo. No es una casualidad que use ese ejemplo. Les dice así como el recién nacido, así como el bebé desea la leche materna, así como el bebé necesita para crecer la leche materna, de la misma manera dice, ustedes deseen ardientemente la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál será esa leche espiritual? Bueno, si nosotros tomamos el contexto de lo que viene desde arriba, hablando la carta de Pedro en su primer capítulo, nos vamos a dar cuenta rápidamente que está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de su palabra, pero no solamente de su palabra, no solamente esa leche espiritual es la palabra de Dios, es principalmente, al menos en este texto, la palabra, pero es todo lo que representa la vida de Cristo. Es la oración, es la adoración, es la comunión, es el servicio,
Todo eso lo debemos de desear ardientemente. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de que nosotros deseemos ardientemente esa lucha espiritual no moderada? Dice al final del versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Creo que queremos crecer. Creo que todos queremos crecer espiritualmente, físicamente, en todos los sentidos. La palabra de Dios nos está diciendo aquí qué es lo que debemos de hacer para crecer en ese sentido. Desear ardientemente esa palabra, desear ardientemente esa santidad que solamente viene cuando no solamente leemos la palabra, cuando no solamente aprendemos la palabra, sino que vivimos la palabra. Hace rato hablábamos de estar unidos. Creo que varios de los cantos, por lo menos 2 de los cantos que entonamos, tenían que ver con la unidad. Hermanos, la unidad en la iglesia nace cuando todos bebemos de la misma fuente, cuando todos anhelamos con ese deseo intenso beber de la misma fuente. Como iglesia, desde luego que queremos crecer en número y queremos crecer también en calidad, cuantitativa y cualitativamente, pero no a costa de lo que sea, sino siguiendo el divino consejo de desechar lo que Dios quiere que desechemos y desear ardientemente lo que Dios nos otorga en su amor. Y para ello, la palabra nos exhorta también a algo más, que lo hacía el tercer punto de este mensaje. Dice en el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y otra vez, para poder exponer adecuadamente, para poder explicar adecuadamente lo que la palabra está diciendo aquí, necesitamos otra vez recurrir al idioma original, que es el griego. Hay una palabra un poquito más larga, que es prosergomenoi. Prosergomenoi se traduce aquí como acercándoos, pero no es tanto la traducción de la palabra que yo quiero resaltar, sino la forma verbal en la que se encuentra en el griego, la forma gramatical. No me voy a meter en profundidades, no los quiero dormir, pero decirle solamente que el tiempo verbal en el que está es un tiempo que implica acción voluntaria, pero que implica una acción que se lleva a cabo continuamente. Una acción no que ya se realizó una vez, sino una acción que se sigue realizando progresiva y continuamente. En esa forma verbal que está. De tal manera que cuando tuvieron que traducir las escrituras del griego al español, pues los traductores tienen que buscar la forma verbal en español que más se acerque a esto, y aquí, bueno, pues tiene que ser acercándoos o acercándose. Pero permítanme expresarlo un poquito más largo, porque así es como lo dice la Escritura. Dice, mientras ustedes se siguen acercando permanentemente, continuamente, progresivamente, es decir, acercarnos a Él, tierra viva, no es algo que yo hice una vez en mi vida, cuando Cristo me salvó, cuando Cristo vino a mi vida, y que ya dejé de hacer, porque ya me acerqué a Él, se acercó a mí para ser más correctos, y es algo que ya ocurrió, y ya. No, amados hermanos, es algo que sigue ocurriendo todos los días, es algo que la palabra de Dios nos dice que debemos de seguir haciendo todos los días, mientras ustedes se acercan continuamente, progresivamente, permanentemente a Él, van a ir creciendo. ¿A quién es a la que dice la palabra que nos tenemos que acercar? Dice, acercándonos a Él. ¿Y luego qué dice? ¿Qué es ahí? Piedra viva. Piedra viva. Hermanos, la palabra piedra, en un sentido alegórico, en un sentido figurado, se usa muchas veces en la Biblia para referirse a Dios. Muchas veces. Muchas. Quiero mencionar nada más 2 de ellos. Isaías capítulo 28, versículo 16. A donde el profeta Isaías dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable. Ahora nosotros sabemos que Isaías estaba hablando del Mesías, estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero 600, 700 años antes de Cristo, bueno, ellos solamente sabían lo que estaba diciendo el profeta Isaías. He aquí yo he puesto en Sión, es decir, en Jerusalén, por fundamento una piedra probada. Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángel. Y otra vez entendemos que habla del Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, que este versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, es el único donde se menciona piedra viva. No van a encontrar otro versículo de la Biblia a donde, refiriéndose al Señor Jesucristo, se refiere a Él como piedra viva. Y miren, yo creo que es una paradoja bien intencional de parte del Espíritu Santo y de parte del autor. No hay nada más carente de vida que una piedra. ¿O no? Sí. No hay nada más frío que una piedra. Entonces, intencionalmente aquí nos pone una aparente contradicción y dice: acercándose a él, piedra viva. Pero saben que Pedro está tomando un elemento que teológicamente para los judíos era bien importante, en primer lugar porque el Antiguo Testamento hablaba de estas piedras de las que acabo de mencionar hace un momento, pero también porque el templo en el que ellos tenían centrada su identidad, el templo en el que ellos creían que residía el Dios vivo, de que estaba formado de piedras. Y el Señor Jesucristo, o Dios por medio del Señor Jesucristo, ahora está edificando otro edificio, pero ahora es un edificio espiritual. Y entonces Pedro, el Espíritu Santo, debo decirlo porque a veces perdemos de vista que quien inspira toda esta escritura no es Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni nadie más, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tomando estas ideas para enseñarnos a nosotros o tratar de explicarnos a nosotros todo lo que el Señor Jesucristo es. Hermanos, las piedras están muertas, excepto esta piedra que está hablando. Esta piedra es una piedra viva, es el fundamento, es el cimiento, es la piedra angular. Pero no solamente es eso, Él ha resucitado, Él está vivo, Él vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Él es la piedra viva a la que nosotros nos tenemos que acercar para que nosotros tengamos vida también. Porque esa piedra que simbólicamente, que metafóricamente el Señor puso allí en Sion para partir de ahí edificar su iglesia, esa piedra es la que nos da vida a nosotros. Él es la piedra viva. Vuelvo otra vez al versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Podrían leer conmigo el versículo 5? Pueden buscarlo, espero que tengan sus Biblias abiertas. Así que, por favor, acompáñenme a leer el versículo 5. Dice: como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Así que dice: ustedes también como piedras vivas. No solamente Él es la piedra viva, ahora resulta, hermanos, que ustedes y yo somos llamados de la misma manera. Miren nada más que honor, miren nada más que privilegio, y miren nada más que compromiso tan más grande. De la misma manera que es llamado Él, ahora nos llama a nosotros también. Él es la piedra viva. Es decir, pero ustedes son las piedras vivas también. No es la primera vez que la palabra de Dios hace eso. El mismo Señor Jesucristo nos metió en ese mismo compromiso cuando Él dice, por un lado, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará más en tinieblas. Pero por otro lado dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no es puesta debajo de un mueble, sino que es puesta en lo más alto de la casa para que alumbre a todos los demás. Una ciudad llena de luz no se puede esconder.
brilla para todos los demás. Así que, de la misma manera que allá en el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, y por otro lado dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora aquí la palabra que nos acaba de decir que Él es la piedra viva, después nos dice, así que ustedes, piedras vivas, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Amado hermano, amada hermana, tú eres una piedra viva. No lo dice José Luis, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. ¿Y por qué nos compara como piedras? ¿Por qué se usa metáfora como piedra? Hermanos, porque el Señor sigue edificando su iglesia y no la está edificando con los bloques que hay en esta pared o con los ladrillos que hay en esta pared. La está edificando contigo. Tú eres una piedra viva. Eres una piedra que ha sido colocada en esta casa espiritual, en este edificio espiritual que existe alrededor de todo el mundo, en el lugar adecuado, en el lugar correcto, en el lugar donde Él quería que esa piedra viva estuviera. Hermanos, somos piedras vivas que reciben vida de la piedra viva, pero que le dan vida a unos a los otros, que se dan vida a unos a otros. Por eso es que somos edificados como casa espiritual, porque tú eres una piedra viva que está apoyada sobre otra piedra viva o sobre otras piedras vivas, pero que a su vez está sosteniendo a otras piedras vivas también, y que unas a otras se están edificando, y que unas a otras se están fortaleciendo, y que unas a otras están sirviendo como sacerdocio santo, como quienes presentan un sacrificio vivo delante de Dios. Esa es nuestra identidad, hermano. Esa es nuestra identidad. Dios, yo se los decía la otra vez, ya no me acuerdo si en alguna reunión o fue también en alguna predicación, pero yo les decía, Dios no está construyendo proyectos aislados. Dios no está construyendo proyectos personales de cada uno. Dios está construyendo su proyecto. Dios está construyendo su obra. Dios está construyendo aquello que le dé gloria a su nombre. Y nosotros tenemos el tremendo privilegio de haber sido elegidos por su gracia para ser una piedra viva dentro de ese edificio. Eso debería de darnos una identidad. Eso debería de darnos ese sentido de unidad del que cantábamos hace un rato. Hermanos, no hay ninguna piedra viva que sobre. No hay ninguna piedra que esté de más. A cualquiera de estos muros, a lo mejor si lo hacemos con cuidado, le podemos quitar varias piedras. Podemos hacer un boquete por ahí. Y si no es muy grande, no va a pasar nada. Si es demasiado grande, sí, se va a caer el techo. Pero en el caso de esta casa espiritual, que es su iglesia, que es su pueblo, que el Señor está construyendo, ninguna piedra viva está porque sí, o está por demás. Tiene una función, tiene un don, y de eso vamos a hablar después otro día, pero tiene un sentido, un motivo por el cual Dios la ha puesto ahí. Si tú estás sentado en esta mañana, ahí en esa silla donde estás, es porque Dios tiene un propósito para que tú seas parte del proyecto de Él, para que tú seas parte de la obra que Él está haciendo. Yo no estoy parado aquí hablándoles porque yo sea mejor que ninguno de ustedes, ni porque sepa más que ninguno de ustedes, ni porque tenga absolutamente nada en especial, ni para nada. En este momento soy una piedra viva a la cual Dios quiso poner aquí. A lo mejor mañana el Señor quiere que yo esté sentado allá, o a lo mejor quiere que esté en otro lugar, pero Él tiene un propósito para que cada uno de nosotros estemos aquí. Aún aquellos que a lo mejor nos visitan en esta mañana, que se están acercando por primera vez, o que vienen allá de vez en cuando, bueno, Dios tiene un propósito para que tú estés aquí en esta mañana. Y ese propósito es que nosotros seamos para su gloria y para su honra. Que seamos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, no sacrificios físicos, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Termino solamente con estas ideas, hermanos, con esta exhortación.
tomemos delante de Dios el reto de desechar todo aquello que estorba nuestro crecimiento. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda blasfemia y toda detracción. Y esto no es una lista exhaustiva, no es que solamente sean esas 5 cosas las que Dios quiere que quitemos de nuestro corazón. Podríamos añadirle muchísimas otras cosas, pero son tal vez las que el Señor quiere resaltar en este momento. Quítense de ustedes totalmente todo esto. Volvamos al primer amor del recién nacido que desea ardientemente la leche espiritual no adulterada. Hermanos, no nos permitamos que la soberbia, el orgullo o la indiferencia altere ese precioso alimento espiritual que el Padre ha dispuesto para cada uno de nosotros. Acerquémonos activa, permanente e intencionalmente a la piedra viva que nos da vida, que nos vivifica para ser nosotros también piedras vivas. Piedras vivas que le comuniquen vida a otros. Piedras vivas que conocen y asumen su lugar en esta casa espiritual, que como sacerdotes ofrecen sacrificio espiritual a Dios y son edificados cada día sobre el cimiento firme, que es la piedra viva, que es Jesucristo. Oremos y oramos. Amado Dios y Señor, gracias. Gracias por esta palabra tuya. Gracias, Dios, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tú nos has dado vida, Señor. Porque tú eres la piedra viva, eres la piedra angular, eres la base, eres el cimiento, eres el fundamento sobre el cual tú has seguido edificando tu iglesia, tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has permitido ser parte de lo que tú estás haciendo. Te rogamos hoy, te pedimos, por favor, que tú nos perdones. Porque cuando leemos lo que acabamos de leer ahorita, cuando dice tu palabra, quítese toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Tenemos que reconocer que muchas de esas cosas las encontramos entre nosotros y las encontramos en nosotros. Te rogamos que nos perdones y te rogamos, Señor, que de la misma manera que la hierba es quitada para que se pueda ser edificada la casa, que de la misma manera, Señor, tú, tu Santo Espíritu, quite todo esto de nuestros corazones y de nuestras vidas y que tú sigas edificando en este lugar, esta casa espiritual, para tu gloria, para tu honra. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.